buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias a todos los jardines de infantes, escuelas, asociaciones intermedias, bomberos, excombatientes de Malvinas, como siempre, muy agradecido que nos acompañen, institutos, bueno, compañeros y compañeras del Departamento Ejecutivo, concejales, concejalas, vecinos, vecinas, papás, mamás, familias que acompañan a sus hijos en este acto y que tiene una importancia tan grande para nuestra patria, para la consolidación de nuestro país. Y voy a contarles que ustedes saben que el 25 de mayo no llega, digamos, por arte de magia, sino que hay una consecuencia que empieza casi por allá, por el descubrimiento de América, por 1492, cuando Colón llega a las Américas, y al poco tiempo, les diría casi un año después, apenas un año después, comienza una serie de rebeliones frente a la situación que le tocaba vivir a los pueblos originarios de nuestra patria, por estos pueblos que habían venido y que claramente encontraban en nuestra tierra un montón de posibilidades, sobre todo económicas, de explotación, pero que esos pueblos originarios eran justamente eso, eran explotados, no eran tratados como ciudadanos. Y entonces empezaron a motorizarse, a marcar por qué existía esa diferencia. Ese fue el puntapié inicial de la Revolución de Mayo. Fue ahí donde nace una rebelión de un pueblo que quería expresarse, que quería seguir viviendo en paz, en las condiciones y con las reglas que ellos habían establecido como pueblo. Más tarde va a llegar un hecho muy importante previo a la Revolución de Mayo, que es alguien que queda en la historia de las justamente revoluciones y tiene que ver con un originario, alguien nacido en nuestras Américas, que fue Tupac Amaru, que justamente por allá por el 1700 se rebeló nuevamente frente a estas injusticias que veían que, entre otras cosas, se llevaban todas sus riquezas, todo lo que ellos tenían en su tierra, era llevado por los españoles. Después, por supuesto, otras tantas circunstancias que acontecieron, que entre ellas están las invasiones inglesas, donde el pueblo, que era un pueblo que estaba conformado por no solamente algunos personajes que empiezan a ser parte de la historia de nuestra patria, sino que también muchos hombres y mujeres, porque, por ejemplo, Tupac Amaru no peleó solo. Su mujer era una generala, su mujer que se llamaba Gabriela, también peleaba a la par de Tupac Amaru, defendiendo su tierra, defendiendo sus riquezas y impidiendo la explotación de los extranjeros. Pero también tuvimos otros hechos importantes en Bolivia, en Ecuador, que empezaron a marcar la Revolución Francesa, que por supuesto inspira también a muchos próceres de nuestra patria, y entre otros San Martín, que ya había peleado con Bonaparte en España, también todos esos próceres que nosotros mencionamos, que muchas veces en los libros, en las historias, seguramente en horas y horas de la currícula docente que nos toca transmitir a las generaciones venideras. Pero el 25 de mayo es un hecho histórico porque claramente los patriotas, aquellos que amaban el pueblo y la tierra argentina, la tierra americana,
estaban decididos a liberarse y a independizarse definitivamente. Y no fue sencillo porque había muchos intereses. Y así fue como se generó la primera convocatoria, la segunda convocatoria, y parece que cuenta la historia que Belgrano, que era muy tranquilo, que era muy amable, que dialogaba mucho, que era muy respetuoso, en la última convocatoria que se hace apenas 2 días previos al 25 de mayo, medio que se pone nervioso, irrumpe en la reunión diciendo que si el 25 a las 3 de la tarde no renunciaba, el virrey iba a arrojarlo por la ventana. Entonces, eso fue determinante, con le diría, una locución de Castelli que fue realmente impresionante, que fue muy patriótica, en una discusión mano a mano con, entre otros, el obispo que defendía los intereses de España y sobre todo los pueblos originarios que planteaban que si ellos contribuían, ayudaban, se solidarizaban y trabajaban por la patria, ¿por qué no podían tener la condición de ciudadanos? Todo eso generó que definitivamente el 25 de mayo se expresara al pueblo y de ahí en más comenzáramos el camino a la consolidación de nuestra patria que tenemos aún hoy en nuestros días. Por eso la historia se construye día a día, año tras año, y a veces nosotros miramos lo que aconteció hace un tiempo y parece que no nos podríamos imaginar tanto tiempo, pero bueno, lógico que la historia tiene pasos, tiene momentos, algunos de tensión, algunos que son, por supuesto, más agradables, pero que han hecho la consolidación de nuestra tierra. Por eso es importante cuidarla, por eso es importante poner en valor la soberanía, porque ha costado muchísimo alcanzarla, porque ha costado vidas defenderla. Y fíjense una cosa que yo siempre lo repito, por ahí, con esto parezco muy reiterativo, pero estábamos hablando del primer momento de aquel descubrimiento de América, de lo que pasó el 25 de mayo de 1810, pero también tenemos aquí presentes a combatientes de no hace muchos años atrás, 1982. Como la historia, y siempre con profundo orgullo lo digo, como la historia por la defensa de nuestra patria, de nuestra soberanía, ellos muy jóvenes fueron a defender nada más y nada menos que nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra independencia. Por eso, ustedes que son los más chiquitos, y algunos ya más grandes que están terminando la escuela primaria, la secundaria, tienen que seguir conservando muy fuertes esos valores. Porque la bandera argentina es algo que nos une a todos, que no tiene distinción de clases. Fíjense que cuando los pueblos se organizaron para lograr la independencia de los españoles, en ese momento había afroamericanos, había españoles, había franceses, había pueblos originarios, pero todos tenían un solo objetivo, que era el que los motorizaba y el que los ponía en marcha por encima de cualquier otro interés, que era la libertad, que era tener una patria que sea libre, que sea equitativa, igualitaria y que permita a todos tener los mismos derechos. Por eso, nunca tenemos que renunciar a seguir luchando por esa patria, por esa misma patria que lucharon aquellos hombres con un montón de dificultades, pero que en la actualidad también las tenemos, pero jamás tenemos que renunciar sin ningún tipo de impedimento, jamás tenemos que renunciar a luchar por nuestra patria y sobre todo
porque ellos hoy están acá y son rodriguenses y los podemos ver y los podemos tocar y podemos charlar con ellos y podemos compartir sus historias. Pero por la lucha de nuestra soberanía también quedaron más de 700 compañeros en el océano, en Malvinas, en las islas, que no volvieron con su familia. Entonces es muy importante esta fecha y es muy importante seguir manteniendo presente cada uno de los momentos de consolidación de nuestra patria. Por tanto, les quiero agradecer muchísimo, les vuelvo a repetir el agradecimiento a las docentes, a los docentes, inspectores, papás, mamás que están presentes hoy aquí acompañando a sus hijos y a sus hijas, porque esto es lo que nos queda a nosotros, que claramente hay una semilla que se transformará en un árbol y que seguirá por todos los tiempos contando esta historia, que es nada más y nada menos que la historia de nuestra patria, la historia de cada una y cada uno de nosotros como argentinos y argentinas. Muchísimas gracias por estar hoy presente. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.